ustedes tienen en el módulo. ¿Sí? Y decimos, y por supuesto, manifestamos que otro de los factores, porque habíamos hablado de 4 factores, el agente de tránsito, el peatón, el conductor y el pasajero. En esta ocasión vamos a referenciar a lo que es el peatón como factor humano dentro del tránsito. Y como les decía anteriormente, ¿no? El hecho de la imprudencia, de la impertinencia, del cometimiento de una infracción del peatón, probablemente se lo podría considerar que está relacionado con niveles de accidentabilidad que causan el peatón o a las cuales está expuesto el peatón. ¿Sí? Por ejemplo, como siempre les he manifestado, provienen estos datos de estudios, son resultados estadísticos en los cuales nos indican por reincidencia, por ocurrencia, que la mayor parte de los siniestros se dan justamente en las ciudades. Y fijémonos así tanto que nos ayude también el material que fue presentado previamente, de que pese a que tenemos y contamos con dispositivos, señales, semáforos, herramientas que le dan la alerta a los conductores como a los peatones, sin embargo de aquello, pese a contar con toda la infraestructura urbana para llevar a cabo y efecto de manera segura lo que es el tránsito, sin embargo, tenemos que se da un 10% de probabilidades, es decir, uno de cada 10 peatones es proclive a sufrir algún tipo de siniestralidad y lamentablemente con alta posibilidad de mortalidad, ¿no? Pese a que ello, aparentemente debería ser la ciudad el lugar más seguro para el peatón, sin embargo de aquello no lo es. Uno solo de los 10 manejados por los datos estadísticos ya es para preocuparnos, ¿no? Sin embargo, de aquello, viene la otra cara de la moneda, los peatones sufren los mayores accidentes en carretera. Aquí sí es altísimo el porcentaje, ¿no? Tenemos que llegar inclusive a 90%, obviamente tenemos 10% en las ciudades y 90% en las carreteras. ¿Por qué razón? Porque también son vías que se imprimen a los vehículos altas velocidades y el peatón debería ser más disciplinado en el hecho de cómo maneja su comportamiento para el cruce de las vías, ¿no? Nosotros podemos ver en las vías de alta velocidad aquí en el territorio nacional ecuatoriano que sí contamos nosotros con pasos peatonales, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos la costumbre de utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros no miramos la calzada a ambos lados de la vía para cruzar, ¿no? Es importante tener en cuenta. Probablemente nosotros a veces cruzamos la calzada cuando hay 2 vehículos estacionados, no probablemente no podemos divisar que está tal vez arrancando o probablemente su conductor lo dejó en neutro. Únicamente deberíamos nosotros, en el caso de las ciudades, cruzar por las señales previamente pintadas. Hay que estar siempre alertas, ¿no? Y en sentido contrario a los vehículos, siempre cuando usted haga una actividad física. Esto referenciándolo con el tema de la accidentabilidad del peatón en zonas de carreteras, ¿no? ¿Cómo percibe el riesgo el peatón? Es como decíamos en una fase introductoria. Nosotros los conductores llegaremos a obtener mayor seguridad vial cuando seamos más precavidos y nos demos cuenta y detectemos los factores de riesgo que están en la conducción. Para el peatón, otro elemento de tránsito también, es importante que perciba el riesgo como peatón. ¿Qué es lo que va a pasar si, por ejemplo, no hace el cruce por la zona señalada? ¿No? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando invade la calzada, que es justamente la zona por la que están circulando los vehículos? ¿No? Justamente hacemos ese tipo de acciones y no tenemos la precaución. Por supuesto, tenemos nosotros que cruzar
abstenernos de cruzar la calle en forma diagonal, por ejemplo, y tampoco de manera intempestiva, lo que podríamos llamar es una acción temeraria. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo nuestra integridad y, por supuesto, de los demás, ¿no? Como les decía, una de las infracciones de los peatones es inclusive que por su acto de impertinencia pudiese causarse muerte o lesiones graves a otros ocupantes de las vías, ¿no? Es importante que cuando ejercemos el rol de peatones percibamos correctamente lo que es el riesgo. Y en este caso, justamente, acá hemos utilizado un poquito palabras fuertes porque ingresa por las calles por donde le da la gana, lamentablemente, donde le parece, donde le apetece, donde cree que probablemente no corre ningún riesgo, no utiliza los pasos de peatones. Esto es una conducta que yo hoy estuve por la ciudad, ¿no? Y pude observar claramente esta conducta de los peatones, ¿no? Tampoco respetan el semáforo, ¿no? Tampoco respetamos el semáforo y que justamente no nos percatamos, y ustedes ya afortunadamente lo han detectado y lo han identificado, respecto de la jerarquización en el uso de la vía pública, que el elemento más frágil, más vulnerable es justamente el peatón, que al mínimo de los golpes o impactos justamente va a tener consecuencias negativas para su salud. Lo que les decía, ¿no? Cuando a veces hacemos el cruce por los vehículos que pueden estarse estacionados o pueden estar circulando en una situación de congestionamiento vial, ¿no? Nos cruzamos intempestivamente y ponemos en riesgo. Estas son tomas, prácticamente fotografías de la localidad en el Ecuador, y podemos decir que precisamente lo básico para el comportamiento en defensa de la seguridad del peatón, lo que ustedes también tienen como información complementaria, que podría denominarse las normas de conducta del peatón, es que traten a manera de lo posible escoger las rutas menos congestionadas para cruzar la calzada, siempre camine de frente hacia los vehículos cuando se vaya transitando por las calles, que por supuesto no tienen aceras o señales de tránsito, que hay muchas, ¿no? En las ciudades también. Justamente un peatón que se encuentre en estado de embriaguez no debería circular por las calles, ¿no? Principalmente durante las noches, pero por eso nosotros precisamente escuchamos de noticias de Crónica Roja por estas desavenencias que justamente se están cumpliendo, ¿no? No hay que poner en riesgo nuestra propia vida, como les dije también, tanto para peatones como para ciclistas. Es importante que en las noches haga uso de la vía pública, portando, en el caso de las bicicletas, luces, y en el caso de los ciclistas, prendas reflectivas que permitan lo más importante que buscábamos en la seguridad vial, ¿no? Ver y ser vistos, ¿no? Por ejemplo, lo básico para los peatones en la ciudad, cuando el semáforo está en rojo, es el tiempo adecuado para nosotros pasar, cruzar. Cuando está en verde, nosotros podemos pasar, pero con las debidas tomas de precaución, mirando hacia ambos lados de la calzada, porque no solamente podrían acercarse hacia nosotros vehículos motorizados, sino puede ser una bicicleta que tal vez esté invadiendo vía, y otro tipo de vehículos que utilizan las vías. En amarillo, lamentablemente esto también sucede con los conductores. En amarillo es importante estar alertas. Siempre el peatón recuerde que su zona de seguridad, cuando no está cruzando la calzada, es precisamente la acera. Un conductor, perdón, un peatón que se encuentre por la calzada está dando posibilidades altísimas de riesgo para precautelar su vida. El momento que usted esté a la espera de hacer el cruce por la calzada, a través de la vía, es preferible quedarse siempre en la acera o también vereda, se lo conoce, ¿no? Precaución, es preferible perder unos segundos hasta que los vehículos estén totalmente detenidos, ¿sí?
Y justamente en el semáforo, si está en verde, en este caso, es importante que usted mire y esté siempre atento, como les digo, hacia ambas partes. Aquí una parte muy importante respecto de los recordatorios para la defensa de seguridad del peatón. No siempre vamos a estar caminando a través de las vías urbanas. Puede ser una actividad recreacional, puede ser una movilización a un lugar cercano, queremos hacer deporte, queremos hacer alguna actividad de entretenimiento, de relax, y nos lanzamos a los carreteros de segundo orden, vías rurales, precisamente para poder hacerlo lo que les decía, ¿no? Siempre que usted ejerza o cumpla el papel, el rol de peatón, es fundamental que circule siempre por el lado izquierdo de la calzada para ver a los vehículos que vienen de frente, tal cual está en la imagen, ¿no? Esta es, no sé si se ve el cursor del mouse, por acá va a acercarse el vehículo, yo voy a circular por este lado, ¿no? Siempre lo voy a hacer para que me vea en el momento que estoy yo caminando, ¿no? Siempre caminar por el arcén, o acá lo que le denominamos también el espaldón, que es el espacio que queda entre la línea blanca, que es fin del límite de carril, hasta este pequeño espacio que por lo general se deja cuando se construye una vía, siempre lo más alejado de la carretera. Y si en el caso fuésemos dos, acá hay dos peatones, esta es una manera inadecuada de cruzar la vía, y en este caso es importante hacerlo en fila india. Esta imagen justamente representa lo que no debemos hacer, ¿no? El peatón debe estar en este lugar, ¿no? Por cuanto acá el vehículo lo podría lanzar por los aires, ¿no? En el caso de que no lo vea. Esta es una manera errónea, equivocada de circular por caminos rurales. Por supuesto, en teoría no está permitido caminar ni atravesar las autopistas, pero vayamos nosotros a ver quién cumple en su totalidad esta normativa. A veces son necesidades que surgen de ciertos ciudadanos que tal vez sufrieron algún accidente, tuvieron alguna emergencia, no tienen para movilizarse adecuadamente, y pues han decidido caminar por la autopista. Entonces, en este caso tenemos que prever que de plano no está permitido poder hacerlo, ¿sí? Cuando usted tenga justamente que cruzar la carretera, obviamente, si en el momento que teníamos que cruzar por la calzada en una ciudad, debíamos guardar bastante cuidado respecto de estar alertas con los vehículos que se aproximan en ambos sentidos. Acá, obviamente, tenemos que guardar muchísimo más cuidado, identificar tal vez un lugar seguro que les dé mayor visibilidad. Esto significa, creo yo, pienso y se recomienda que sea sobre un tramo de la vía que sea totalmente plano, que no haya cambios de peraltes, que se pueda ver a larga distancia, que también sea por trayectorias rectas, no por curvas, aunque de plano, como les digo, está prohibido. Pero si ya estamos en la necesidad, se trata de un caso de emergencia, es una urgencia, pues tenemos que tener esas precauciones, ¿no? Como les decía, ¿no? Acá, en el lugar más seguro y con mayor visibilidad, donde no haya curvas u obstáculos que nos impidan ver y ser vistos. Este término ustedes siempre nos van a escuchar a nosotros en la asignatura de educación vial, por cuanto el objetivo de la educación vial es que en el momento que formamos y hacemos tránsito, para evitar la siniestralidad, lo importante es ver y ser vistos, ¿no? ¿Cuándo tenemos nosotros que guardar una mayor precaución, extremar al límite las precauciones? Cuando, en efecto, circulamos con poca luminosidad por zonas donde relativamente no tenemos acceso a una buena iluminación, o también guardar mucho cuidado cuando ya son las horas que nos aproximan a la noche, ¿no? Por ejemplo, a esta hora
yo pensaría, ni siquiera me imaginaría encontrar por la vía, por una carretera, a peatones circulando a través de ella, ¿no? Están exponiendo al límite lo que es su seguridad. Por lo tanto, cuando ya nos ha tocado esta difícil realidad, es importante que nosotros tengamos al máximo la toma de cuidados para la defensa de nuestra seguridad. Y aquí nos permitimos nosotros también presentarles algunos recordatorios que creemos van a ser importantes. Obviamente, lo más recomendable es no hacerlo, pero como les digo, si ya tenemos que estar en esta experiencia, bajo estas circunstancias, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Estamos caminando por la noche por lugares sin iluminación, entonces aquí lo importante, como les digo, es ver y hacerse ver justamente por los conductores. Si ha sido una caminata planificada, por ejemplo, lo que más se nos recomienda es que siempre procuremos llevar ropa clara. Habrá una salvedad en que tal vez fue un imprevisto y no tenemos nosotros prendas adecuadas para ello. No se olvide también de llevar de preferencia una linterna. Como digo, son caminatas ya previamente planificadas. Yo sé que me voy a demorar, voy a circular por lugares que no tienen lamentablemente iluminación, han sido desatendidos por los organismos encargados de brindar seguridad, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando entra un plan de acción. Debo llevar ropa clara, debo utilizar una linterna, debo llevar material reflectante en mis prendas, ¿no? En un chaleco, en brazaletes, en el calzado, en gorras, en alguna otra prenda que usted lleve puesto en esa ocasión. Y por supuesto, procurar en la manera de lo posible, ojalá también la vía sea lo suficientemente ancha para que usted camine lo más alejado posible de los vehículos. En este caso, no sé si ustedes se pueden fijar también en esta imagen. Acá tenemos obstáculos para los peatones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí han construido una cuneta recolectora de agua lluvia, ¿no? Está correcto, pero olvidaron brindarle una protección. Podríamos aquí sufrir un tropiezo o las damitas también sufrir un resbalón, caer en él, justamente por el uso de tacones, ¿no? Acá tenemos también que se presentan justamente por donde está la zona, entre comillas, segura para el peatón, han colocado inmobiliario urbano, ¿no? Tachos de basura, lámparas o en su defecto también han realizado arborización. Entonces, falta de cuidado en estos planes de movilidad, lamentablemente en esa municipalidad, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta también, por ejemplo, acá se está viendo en la imagen que están justamente edificando, construyendo lo que son las rampas para las personas discapacitadas, ¿no? Estas rampas también tienen que cumplir ciertas normas. Para mí me parece excelentemente bien. Está justamente con material adecuado. Estos pequeños salientes o pupos, podríamos denominarlo, que salen sobre relieve de este adoquín, son justamente los adecuados para justamente transitar aquellas personas con movilidad reducida. No debería existir por lógica en las ciudades barreras arquitectónicas para las personas con movilidad diferente, con movilidad reducida. No debería haberlo. Sí, hay que tener en cuenta esa precaución, ¿no? ¿Qué más tenemos que manifestar al respecto de ello? No todos los peatones somos iguales, por supuesto. Hay algunos que, como les dije, se mueven en dispositivos especiales, sillas de ruedas fundamentalmente. De hecho, ellos necesitan un poquito de nuestra solidaridad, de nuestra ayuda. ¿Y qué tenemos acá? Si no existiese esta rampa para la movilización de las personas discapacitadas, ¿por dónde podría cruzar y acceder justamente al paso peatonal? ¿No? Entonces, esto es muy importante.
es una acción bien inteligenciada, bien planificada en lo que es urbanismo. Yo he visto con mucha pena que las rampas aquí para las personas discapacitadas o son muy angostas o en su defecto termina el nivel de la acera muy por encima del nivel de la calzada, que inclusive hasta nosotros podemos tropezarnos, perder el equilibrio, no se diga a las personas con discapacidades. Hay otras barreras también que yo he visto en el tema de las aceras, en una misma cuadra, conforme va cambiando usted de casa, cada quien construye la acera a su gusto personal. No está mal, pero son trampas mortales, ¿no? Son trampas mortales para personas que justamente tienen movilidad reducida y por supuesto aquí está un pequeño, bueno, no nosotros desde el todo, ¿no? Tal vez para las autoridades de tránsito, técnicos especializados que elaboran en las diferentes direcciones de gestión de tránsito o las unidades de control de tránsito que se lo tomen como una situación personal, lo que es la movilidad de aquellos que son diferentes a nosotros, ¿no? Somos diferentes en ciertas cosas, pero iguales ante la ley. Entonces, hay personas que tienen ciertos grados de discapacidad, no solamente movilidad, también son no videntes, ¿no? Tienen una baja capacidad, tienen lo que es la hipoacusia, sordera, son justamente los que tienen dificultades motóricas, ¿no? Muchas personas tienen eh, alguna incapacidad para moverse con facilidad, como habitualmente ustedes, yo, todos tenemos la mayoría. No por ello tenemos que olvidarnos de la realidad que otras personas viven. Y como dije, también se movilizan en silla de ruedas, ¿no? Y ellos en conjunto, en colectivo, han pedido hasta la saciedad que se cumpla esto, ¿no? A veces no solamente es la falta de acceso a los pasos peatonales, también son las faltas de acceso a las instituciones públicas, instituciones privadas, no pueden acceder tal vez a degustar algún alimento que les gusta, no pueden acceder a un servicio que necesitan justamente porque hay ahí barreras, ¿no? Y pensar que a veces lo hacemos tan sencillo, tan indiferente con los demás, que pensamos que haciendo una bonita acera colorida, unos bonitos graderíos, le da probablemente tal vez sobriedad al edificio, al centro comercial, etcétera, pero está excluyendo a esas personas que tienen capacidades o condiciones diferentes, ¿no? Es bueno también ver, porque hay que observar siempre que sí se han implementado en ciertas instituciones, en ciertas localidades, paralelo a lo que son las escaleras, aquellas rampas de acceso para las personas discapacitadas, ¿no? Tenemos también que justamente ellos claman por una señalización adecuada que no los excluya y justamente el mobiliario urbano, como ustedes pudieron ver en la imagen anterior, no presta justamente las garantías, ¿no? Acá tenemos, quiero mostrarles nuevamente, lo que tenemos acá, ¿no? No muestran prácticamente las garantías aquí. No sé si soy solo yo o al menos no veo aquí rampa para discapacitado. Acá para las mismas personas que tenemos facilidades para movilizarnos, hay también barreras, ¿no? Entonces hay que reconocer que esto está concebido de mala manera. Acá en cambio se ha invertido dinero, recursos, personal para brindarles las garantías a aquellas personas que justamente no tienen el acceso. Y lo que les dije en un inicio, ¿no? La convivencia vial es la práctica a diario de los valores y los valores entre ellos están el respeto, la solidaridad, ese sentido de ayudar a los demás y por supuesto comprender, tener empatía con lo que es la situación de aquellos que son distintos a nosotros, ¿no? Afortunadamente nosotros hemos tenido la suerte de nacer con todas las capacidades motrices o no hemos sufrido alguna enfermedad que nos limite dichas capacidades motrices, pero no por ello podemos ser ciegos ante la situación de los demás, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros un criterio
que nos pareció muy importante para poner en conocimiento de ustedes. Y habla del peatón dentro de lo vial. Nos dice que el ámbito de lo vial debe ir girando hacia la seguridad vial total, que justamente es el objetivo de esta capacitación, que reclama una responsabilidad compartida y comprometida de todos los usuarios de las vías, cuales conductores, peatones, el mismo agente de tránsito que tiene que ser un orientador y por supuesto cuando hacemos o cumplimos el rol de pasajeros, ¿no? Acá tenemos, en cambio, vean, estas barreras que se hablaba en el video también, que era molestoso. Acá la señorita se da los modos para poder atravesar esto. Probablemente contó con suerte en esta ocasión, pero no siempre va a tener la misma suerte. Y por algo están estas barreras que impiden el cruce. Es una vía de alta velocidad, esto es en Guayaquil, así que hay que tener en cuenta esta situación que no en vano está cierto mobiliario urbano en las ciudades justamente para, entre comillas, brindar seguridad, ¿no? También yo lo vería un poco mal esto, pero ¿cómo nos disciplinamos si lo adecuado que nos indica a nosotros es utilizar el paso peatonal elevado? Como yo digo, no haciendo un análisis de tiempos, probablemente circulando a pie o un leve trote o corriendo a través de la vía, probablemente nos tome unos pocos segundos, lo que no sucede vuelta si cruzamos por el paso peatonal construido. Sí, son dineros de nosotros mismos invertidos para esa infraestructura. Tomará por lo menos un par de minutos. Pero yo en cambio lo haría porque tengo la plena seguridad de que allí no me va a pasar absolutamente nada. Y probablemente tenga un periodo, una escena de sobreconfianza o en su defecto de no tener el cuidado debido para poder observar los objetos que se acercan, en este caso vehículos de cualquier modalidad, y probablemente yo esté atentando contra mi propia vida. Entonces es importante que la responsabilidad sea compartida de todos los usuarios y por supuesto comprometidos. Si existen zonas donde yo voy a circular como peatón con total seguridad, pues tengo que utilizarlas, ¿no? Si tengo que esperar unos segunditos parados sobre la acera o la vereda que se denomina para esperar el cambio de cruce, pues tengo que hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo más adecuado? Es lo mejor. Si tengo señaladas franjas horizontales conocidas como paso cebra para que los peatones hagan el cruce, utilicemos ese lugar, ese sitio. Aunque, obviamente, tengo que hacer aquí una pequeña salvedad. Basado en el video que se les entregó anteriormente, se les compartió. Muchas de las ocasiones, las políticas o la inversión de dineros para infraestructura de seguridad a los peatones, en este caso, tienen que ajustarse a la realidad de los peatones, ¿no? Si yo observo que por acá se hace un caminito y por aquí ya veo que bastante peatón cruza, pues ahí vamos a ponerle el paso peatonal. Le voy a dar un plus para su seguridad y probablemente en ese sector coloque un semáforo o un reductor de velocidad, pero ya saben que el lugar que se ha definido por costumbre está siendo tomado en cuenta con seriedad por las autoridades. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Obviamente, nosotros como parte de este entorno vial, siempre tenemos que comprometernos a cumplir las normas viales, ¿no? Las normas viales respecto de lo que es la conducta del conductor. Habla de que como deberes tenemos que acatar las indicaciones, primero los agentes de tránsito, las señales de tránsito, utilizar siempre las aceras, cruzar por la de paso cebra, tenemos que justamente atendernos de caminar por la calzada, tenemos que despejar la calzada, permanecer en los lugares, zonas peatonales hasta que los vehículos de emergencia, vehículos oficiales de servicio justamente hagan uso de aquellos. Es decir, no estamos tan ajenos a la realidad y por lo menos
por noción propia, por sentido común, sabemos lo que representan todas y cada una de las señales que están en las vías. Las relacionamos con algo. Ahora tenemos una nomenclatura que es cada vez más clara para lo que son los cruces, ¿no? Se usa mejor tecnología, los semáforos también son a nivel de una inteligencia artificial, y no menos puede ser el hecho de ser humano que tiene esa capacidad interna de pensar, de discernir, de determinar qué es lo que más le conviene para justamente tener que mejorar nuestras acciones, justamente con la práctica de buenas actitudes, conociendo las normas y como les dije anteriormente, ¿no? Practicando los valores de solidaridad, sobre todo, de respeto hacia los demás y por supuesto tener comportamientos que van a favorecer a esta convivencia vial, ¿no? Ponernos en el lugar del otro, en el que no tiene las capacidades motrices para movilizarse o transportarse como lo hacemos nosotros, ¿no? Justamente tenemos unas relaciones interpersonales, también les había dicho en ocasión anterior, y nosotros estamos justamente haciendo el cambio para que las ciudades no sean los lugares más inseguros para el peatón. Ese es a veces otro concepto que se tiene tan arraigado de que probablemente es mejor que las personas se queden en casa y no utilicen las vías. Pero tenemos que hacer nuestras acciones propias, personales, nuestras actividades relacionadas con nuestro diario vivir. Y por supuesto, tenemos que salir a esa jungla de cemento que se dice a las ciudades. Tenemos que adaptarnos a toda la realidad que ésta se maneja. Tenemos que acostumbrarnos, somos un elemento más en el tránsito y que nuestra acción tenga que ser la que ayude a la movilidad del mismo. En otras palabras, lo que ustedes pueden ver acá, que las ciudades se conviertan en más humanas, habitables, sostenibles, eficientes y, por supuesto, ecológicas. De esta manera, nosotros hemos terminado lo que es la exposición ampliatoria de lo que guarda relación con el rol